Buenos días. Este es nuestro proyecto final de la materia de psicología normal y vamos a presentar un programa de intervención enfocado en el restablecimiento cognitivo, control de pensamientos y distorsiones cognitivas en el caso de un trastorno de depresión mayor. Y nuestro equipo está conformado por Didier, Ingrid, Alejandro, Dafne, Edmundo y su servidora Carla. Ok. Para poder empezar, les voy a dar como una pequeña explicación sobre el trastorno de depresión mayor, que como ustedes pueden leer aquí, bueno, puse que es un trastorno emocional que causa un sentimiento de tristeza constante. También suele a tener pérdida de interés en las actividades diarias que hacía la persona. Y esto pues puede contener consecuencias insignificantes en la vida cotidiana de la misma persona. Afectar los sentimientos, por ende también los pensamientos y el comportamiento de esta persona y puede causar una variedad de problemas tanto físicos como también emocionales. Y es importante destacar que la depresión pues no es una moda, constituye un severo problema en la salud pública que hoy por hoy afecta entre 12 y 20% a personas adultas, es decir, entre 18 y 65 años aproximadamente. ¿Cuál es el objetivo de la propuesta de intervención? Bueno, más que nada consiste en restablecer lo cognitivo y el control de pensamientos en el paciente. ¿Con qué objetivo? Para que el paciente pueda encontrar un cambio significativo en su vida cotidiana. Este, Usamos mayormente técnicas cognitivo-conductual para llegar a esto, a que el paciente pueda encontrar un cambio significativo y bueno, nos enfocamos en los pensamientos y en las distorsiones cognitivas del paciente. Ok, bueno, en el diseño de las sesiones, esto consistió en un programa de 20 sesiones. Como se les ha mencionado, este programa fue aplicado a una paciente real. Entonces comenzamos desde una entrevista de terapia breve cognitivo-conductual que aproximadamente duró entre 1 y 2 sesiones. De la sesión de 3 y 4, el objetivo específico de esta sesión fue que el paciente lograra obtener una psicoeducación sobre el tratamiento psiquiátrico para una reducción de pensamientos negativos. Para el contexto de este paciente, se le diagnosticó con depresión mayor, por ende la teníamos que canalizar a un psiquiatra. Entonces, teníamos que darle psicoeducación sobre el proceso, qué hablan, cuál es la diferencia entre psicólogo y psiquiatra, entre otras cosas. Entre la sesión 5 y 7, se aplicó la técnica del ABC, donde hablamos sobre sus pensamientos automáticos e ideas irracionales según, pues, basándose a la teoría de Beck. También entre la sesión 8 y 11 fue para identificar distorsiones cognitivas en la vida cotidiana del paciente. La sesión 12 y 13, debatir estas distorsiones. En la sesión 14 y 16, sustituir los pensamientos y estas distorsiones cognitivas, intercambiándolos por un pensamiento positivo funcional. También en estas mismas sesiones se aplicó otro objetivo específico donde hablábamos sobre la aplicación de una técnica de aserción encubierta para llegar a disminuir la probabilidad de que reaparezca otra vez este tipo de pensamiento que le causa malestar al paciente. Entre la sesión 16 y 17 era programar los niveles de relajación por medio de técnicas de este tipo de pensamientos. Y por último, entre la sesión 18 y 20, realizar una psicoeducación para la prevención de ideas o distorsiones cognitivas en una situación estresante. En este caso era como una prevención de recaídas entre la sesión 18 y 20 para que este tipo de pensamientos irracionales o distorsiones cognitivas que tenía la paciente no volvieran a suceder. Bueno, aquí decidimos agregar una diapositiva sobre el cronograma del proceso de la aplicación de pruebas que se le aplicaron pues, a esta paciente, ¿no?
Este proceso inició en septiembre con una entrevista inicial que, como ya les comenté en la explicación de las sesiones, fueron 1 y 2 sesiones aproximadamente. Después, en el mismo mes de septiembre, se aplicó las pruebas del DAS-21, el inventario de depresión de Beck, pensamientos automáticos, inventario de densidad de Beck, inventario de síntomas y el cuestionario de autocontrol. Esto se aplicó hasta noviembre, porque en los primeros meses se notaban poquitos detalles que la paciente hacía que no tenía pues un autocontrol, ¿no? Entonces decidimos aplicar esta prueba de noviembre para ver si teníamos que agregar algo referente a nuestro programa de intervención para abordar cuestiones de autocontrol. Y ya por último, esta paciente se dio de alta aproximadamente entre abril y mayo, y aquí lo colocamos en el cronograma, que fue dada de alta entre abril y mayo. Y bueno, un pequeño resumen sobre las pruebas aplicadas ya mencionadas, que fue una entrevista inicial. Aquí pusimos una tabla sobre el instrumento que mide y obtenido de. La mayoría de este tipo de instrumentos se obtenieron sobre la coordinación de unidades de servicios psicológicos, en este caso la UCP, de nuestra área conductual que somos. Y bueno, es un pequeño resumen. Otra vez, entrevista inicial, DAS-21, depresión de Beck, ansiedad de Beck, pensamientos automáticos, síntomas y el cuestionario de autocontrol. Y bueno, un pequeño ejemplo sobre cómo fue el proceso de intervención con la paciente es que decidimos agregar este resultado real del inventario de síntomas. En este caso, si pueden observar, hay cuatro líneas, ¿no? Y cada línea significa algo. El paciente en este caso es la línea azul. La población normal es la raya naranja. Los pacientes psiquiátricos externos es la raya gris. Y por último, los pacientes psiquiátricos internos es la raya amarilla. En este caso podemos observar que pues la paciente sí está un poquito alta en cuestiones de, no sé, de depresión, de susceptibilidad impersonal, en hostilidad, aunque está muy baja, eso tiene un significado, así como también algo de psicotismo y pues el índice de severidad total está más arriba del promedio. Entonces, todo esto sí significa algo que después con el plan de intervención que decidimos aplicar, pues se pudo sacar adelante a la paciente. Ok, bueno, tenemos la discusión de la propuesta, tenemos aquí lo que es el caso original y el comparativo. Dentro de nuestro trabajo presentamos lo que fue la técnica de autocontrol y terapia cognitiva conductual como estas podemos ver, pues son efectivas en lo que es el tratamiento de depresión mayor. Dentro de nuestro trabajo, pues mencionamos 2 casos clínicos. Dentro del primer caso, en nuestro trabajo, tenemos a una mujer que presenta lo que es depresión mayor. Se le aplicó la técnica de autocontrol en combinación con terapia cognitivo-conductual. Y bueno, lo que sucedió fue que esta paciente aprendió a monitorear lo que son pensamientos y comportamientos a través de lo que fue terapia conductual. Se trabajó lo de identificación y modificación de patrones de pensamiento negativo y disfuncionales. Y también, pues, esta intervención resultó en mejoras significativas para el bienestar de la paciente en cuanto a bienestar emocional y disminución de síntomas depresivos. En el segundo caso, que es la comparación, tenemos a otra mujer con depresión mayor, a quien también se le aplicó la técnica de autocontrol y terapia cognitivo-conductual. Y al igual que pues lo que fue el primer caso, se enfocó en el monitoreo y regulación de lo que fueron pensamientos y comportamientos disfuncionales. Esto fue pues mediante la técnica de autocontrol y también se trabajó con la identificación y modificación de patrones pues de pensamiento mediante la terapia cognitivo-conductual.
También como resultado de intervención se observaron mejoras igualmente significativas en lo que fue el estado emocional y reducción de síntomas depresivos. En ambos casos, pues se respalda la eficacia de la técnica de autocontrol y la terapia cognitivo-conductual en lo que fue el tratamiento de una depresión mayor. Y ambas intervenciones, cuando se aplican en conjunto, brindan al paciente herramientas necesarias para autogestionar lo que es la depresión y promover los cambios positivos en lo que es su vida diaria. Y bueno, ya un poquito hablando acerca de las fortalezas y limitaciones que tuvimos dentro de todo esto, pues una de las fortalezas fue que la paciente pues contaba con el apoyo del ex esposo, que la verdad es que eso es algo que en el momento en el que lo vimos, Ingrid y yo en terapia con ella, sí fue algo que nos gustó mucho porque sabíamos que tenía una red de apoyo bastante cercana, también con sus amigas, entonces era algo que nos ayudaba bastante al momento en que a lo mejor ella pudiera entrar en una crisis o a lo mejor que ella pudiera también estar ahí. Algo que también me gustaría mencionar y recalcar es que también contaba con el apoyo de un perrito. Entonces se ha demostrado también en diferentes investigaciones que el acompañamiento canino puede aliviar los síntomas del estrés y depresión. Entonces también eso fue algo que nos ayudó muchísimo. Entonces, ya después de estas fortalezas que estábamos mencionando, las limitaciones que también encontramos es que, se observaban que de repente ella tenía muchos problemas con contactar a un psiquiatra. Entonces, o también creemos que estas limitaciones también eran como miedos de ella. Eso era una hipótesis que Ingrid y yo tuvimos durante un poco de tiempo y también lo platicábamos con nuestra supervisora. Entonces, sí fue algo bastante lento en el que ella pudiera encontrar un psiquiatra, pero cuando se contactó, literalmente se vio un cambio grandísimo, pero eso sí fue una gran limitación, que durante, yo creo que unas 3 semanas ella como que no encontraba un psiquiatra, entonces sí ocupábamos que también ella pudiera tener un tratamiento psiquiátrico a la par de uno psicológico. Y entonces, en algunas ocasiones, otra de las limitaciones era que en algunas ocasiones, que en las clases o las actividades extracurriculares que tenía la paciente, eh, pues como que no encajaban con las sesiones, o sea, porque, por ejemplo, de repente, como ella tenía muchísimo trabajo, creo que ella era gerente o un puesto un poquito muy arriba de una empresa, pues ella tenía juntas a toda hora, entonces era como, no, es que no voy a poder, o nos cancelaba sesiones, o nos las cambiaba para una hora diferente, o nos ponía horas que a lo mejor para Ingrid y a mí eran bastante como raras, por así decirlo, pues nos quebraba un poco el tiempo, pero como les decimos, cuando ella podía tener la sesión, de verdad ella se comprometía, asistía y era muy rara la vez en que faltaba. Casi siempre nos cambiaba las horas de la sesión, pero siempre buscaba asistir a la terapia. Entonces, esas fueron las limitaciones que encontramos nosotros dentro de todo esto. Y pues sí, creo que Ingrid, le puedes dar la siguiente. Si ya no hay más, pues creo que esto sería todo. Muchas gracias por la atención, profe. Y pues nada, muchas gracias.